Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿La humanidad ha tenido contacto con seres de otros mundos en la antigüedad? Es una pregunta que está ganando notoriedad debido a que cada vez son más los descubrimientos que parecen sugerir una respuesta afirmativa a tal duda. Esto es así. Y es que no son pocas las referencias en textos o petroglifos ancestrales en todos los continentes a seres llegados de los cielos que transmitieron ciertos conocimientos o miedos a los primeros hombres, y tampoco son pocas las alusiones a objetos voladores no identificados que se desplazaban con esas criaturas tomadas posteriormente como dioses. Eso también es así. Esto se ve dibujado o grabado en piedra en todo el mundo sin importar la civilización o el lugar, y todos en algún momento han mencionado a los dioses, en plural, no solamente en lo que podríamos decir en un continente y no un solo dios, sino dioses en plural, con diferentes nombres, pero siempre ahí, supervisando a la humanidad, ante la cual se mostraban como seres todopoderosos, capaces de maravillas imposibles para el ser humano. Siempre por encima, siempre en plural y omnipotentes y en todos los lugares. Para entender de lo que estamos hablando, hoy cogemos nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a cuando el hombre batallaba con la naturaleza en una constante lucha por su supervivencia. Nos vamos a cuando vivía en cuevas, utilizaba herramientas de piedra y cazaba para alimentarse y vestirse, y nos vamos básicamente al despertar del ser humano, en el que en algunos lugares, a raíz de una bien atinada observación, el hombre aprendió a que si podía cultivar sus alimentos creando sus primeros asentamientos en determinados sitios más propensos para vivir y dejar de vagar por el mundo, pues sí que podía realmente sobrevivir. Nos vamos a la prehistoria, nos vamos al neolítico, nos vamos a la edad de piedra, al periodo de las pinturas rupestres y a los petroglifos. Nos vamos al principio de la abstracción. Pero vamos a profundizar. ¿Qué era lo que representaban en esas frías y pétreas paredes? Porque no era fácil de entender lo que hacían, nunca lo ha sido y desde luego no lo es ahora. En un principio, normalmente situaciones cotidianas de sus vidas, animales y escenas de caza y pesca, danzas y acciones ritualistas, pero también, sorprendentemente, nos encontramos esquemas e ideogramas con figuras geométricas muy estilizadas y preciosas. Podríamos pensar que esto podría formar parte de su sistema de creencias sobre el más allá, pero resulta que en ocasiones nos encontramos alguna escena o figura que no se adecúa con nuestra concepción de su mundo, con lo que creemos que pensaban y vivían, y se nos presentan algunas imágenes que parecen mostrar a seres y situaciones imposibles que sí se adecúan a avistamientos de seres vistos en el fenómeno ovni del siglo XX, a encuentros del tercer tipo del siglo XX, lo que nos hace pensar que son los mismos seres los que protagonizaron los encuentros en ambas circunstancias. Y os cuento, una de estas escenas se encuentra en Rusia, concretamente en la zona de Karelia, con K, en el noroeste del país.
Sus inquietantes petroglifos, que llegaron a aterrorizar a un grupo de monjes que fueron mandados allí en el siglo XV para ver de qué se trataba todo ese conjunto, pues se datan en algún punto entre el tercer y el cuarto milenio antes de Cristo y se conocen como los petroglifos de Onega. El conjunto se compone de alrededor de 1200 figuras repartidas en un área de 20 kilómetros de extensión que se hunden en la piedra con una profundidad de entre 1 y 2 milímetros, y la descripción sería la siguiente: animales dibujados en todas las zonas, similares a todo lo que se puede ver en lo que sería pues el ambiente. Estarían dibujando lo que verían, y también aparecen figuras humanas pues realizando algún tipo de quehacer común, pues lo que sería la caza y la pesca. También dibujos que son cuerpos esquematizados y geométricos, y también figuras casi abstractas, normalmente pues podrían ser formas circulares o de media luna. Bien, a estos objetos se les añaden formas similares a los rayos, que también han sido entendidos, esos rayos, como patas similares en su esquema a los objetos vistos en los objetos del fenómeno ovni del siglo XX. Pero todo esto es como muy simple y claro, esto es muy, pues claro, al ser tan simple, pues cada uno puede identificarlo a su manera. Bueno, pues por ejemplo, hay muchos estudiosos y arqueólogos como Richard K. Morris que han sugerido que pueden tratarse de constelaciones e incluso eclipses, un momento que podría ser completamente sagrado para esa cultura, algo que también se ve en México y en Estados Unidos, en el otro lado del mundo, en la misma época. Aunque no deja de ser, por supuesto, una esfera con una gran cantidad de rayos, lo que se está viendo en los cielos, por otra parte. Existen más curiosidades en torno a todo el complejo, como si fuera muy importante que el mensaje fuera atemporal y se tuviera que mantener y hubiera que idear una manera de pasarlo de generación en generación, y lo cierto es que lo consiguieron. Porque es que sucede algo muy interesante en algunas de las zonas de este conjunto, comenzando por lo que algunos arqueólogos han denominado el efecto de la cinematografía prehistórica, y os cuento lo que es, para demostraros que no estamos ante una cultura que sea precisamente una banda de cenutrios. Sabían lo que hacían. Además de tener conocimientos de astronomía y de ir plasmando sus posibles primeros avistamientos de ovnis o eclipses, pues hacia finales de agosto, desde uno de los cabos cercanos al lago llamado Cabo Besov, durante el atardecer, resulta que gracias a un efecto óptico, los rayos del sol gradualmente se posaban en las piedras, iluminándolas, y sacaban destellos del granito sobre el que se hallaban dibujos grabados, dibujos de ciertos petroglifos muy importantes para ellos, mientras se iba moviendo lentamente la escena de ese dibujo por las rocas, como escaneándolas. Al mismo tiempo, la luna llena, cuando iba saliendo por el otro lado, iba iluminando los petroglifos como si fuese iluminando la película por el otro sitio, por el lado contrario. Y entonces hay un momento en el que se produce ese efecto de película de la prehistoria. El sol se pone, pero la luna sale por el otro lado del horizonte, y entonces va iluminando la piedra aunque el sol se vaya poniendo. Esto va haciendo
un efecto de visión tridimensional de una película hace 4000 años, en un efecto diseñado milimétricamente de forma inteligentísima. Y todo mientras que van avanzando ambos astros con un diseño, repito, inteligentísimo. Un momento que solo pasaba una vez al año, que no hace más que envolver toda la escena en un misterio todavía mayor. ¿Por qué? Porque unas personas que realizaron representaciones figurativas de animales, siendo como vemos tan inteligentes y perfeccionistas dentro de su contexto, calculando algo tan difícil, también decidieron representar a elementos completamente irreales. Pues os sigo contando, porque siempre muy esquematizados, igual que hacían con sus propios cuerpos, pues podemos encontrar cuerpos antropomorfos con inusuales cabezas o extremidades y cuerpos extrañísimos emplazados entre elementos, sí reconocibles, como tratando de unir lo real y lo irreal, algo que muchos investigadores han identificado con un único propósito: reproducir algo que ya habían visto y que formaba parte de sus vidas. Y el colmo, desde luego, es lo siguiente. Sabiendo que ya incluso comenzaban a realizar sus primeras incursiones en la navegación gracias a los petroglifos, es decir, repito, que no estamos hablando de personas que sean estúpidas, resulta que de entre todo lo visto en esta zona hay una aterradora silueta que resalta por encima de todas las demás, no solo por su tamaño, sino también por lo que parece representar y por su importancia para toda aquella civilización y, de hecho, toda aquella cultura. Un grabado que llegó a aterrorizar brutalmente a un grupo de personas que fue mandada en el siglo XV y que cuando fue descubierta pues le pusieron una cruz allí del espanto que bueno, pues recibieron cuando lo vieron. Y bueno, pues este petroglifo en concreto, al que consideraron hasta peligroso, una fuente del mal, que era casi considerado como un diablo, un demonio, pues es la figura conocida como el petroglifo del demonio de Bezov-Nos. Hablamos de una inquietante imagen en la roca de un extraño ser de grandes dimensiones, concretamente de 2 metros de largo, y es el petroglifo más grande de todo el conjunto. Y ya veréis el misterio de esto porque es impresionante. La figura es la de un humanoide, en la que son distinguibles perfectamente un enorme, largo y desproporcionado y oscuro tronco. Lo de la oscuridad del tronco no es porque sí. Con 2 extremidades superiores e inferiores perfectamente delimitadas, en las que se aprecian rodillas y codos, manos y pies también, con 5 dedos, las manos se ven perfectamente. Se encuentra en una posición abierta, con las piernas ligeramente flexionadas y con los brazos abiertos, o en posición amenazante o de presentación. La verdad es que la posición que tiene pues podría ser identificada pues como si fuese símbolo de peligrosidad o de presentación, sin ninguna duda. Pero lo más perturbador es su cabeza, desproporcionada con respecto al cuerpo, con forma rectangular, con 2 grandes ojos redondos, también desproporcionados, y una boca abierta, también rectangular, prácticamente pareciendo la imagen caricaturesca de un robot,
Y es algo casi idéntico en un esquema de hace 4000 años, no olvidemos, a lo visto en el famoso caso Voronezh, ocurrido el día 27 de septiembre de 1989, también en Rusia, concretamente a 500 kilómetros al sureste de Moscú, en donde a las 6:30 de la tarde del susodicho día, y delante de centenares de testigos, tuvo lugar uno de los casos ovni más importantes de todos los tiempos: el aterrizaje de un objeto volador no identificado en un parque de la localidad, según la agencia de noticias TASS, que fue la que estuvo pues relacionada con aquella noticia. Bien, pues según según lo que ocurrió, según la noticia, según lo que pudo trascender de la agencia de noticias TASS, pues resulta que una entidad corpulenta llegó a salir de aquel objeto volador no identificado, igual que aquí, con la misma posición. Una entidad de 2 metros, igual que aquí, con lo cual la figura estaría a escala, con una cabeza igual que aquí, con ojos luminosos, vestido con ropa plateada. El efecto en la roca es de ser de un color plateado, y botas de color bronce. Uno de los ojos de aquel humanoide no tenía pupila y giraba como si estuviera escaneando el terreno, algo que sorprendentemente se observa también en este diseño de los petroglifos de Onega, ya que quedaría marcado también uno de los ojos más oscuros, y estaría pues como marcando que, bueno, pues a su manera, que ellos vieron una diferencia con respecto a el otro ojo, y compartiendo los largos brazos con lo visto en 1989, que también se vieron que esos humanoides, que al menos uno de los humanoides tenía unos brazos inmensamente largos. Se piensa que precisamente la misma varilla peligrosa que se utilizó en el evento de Voronezh de 1989, que aquellos humanoides habrían usado para apuntar contra seres humanos en el aterrizaje, habría sido precisamente tapada en el siglo XV con la cruz eslava y lorraina de los monjes del siglo XV. En la parte trasera también se ve una esfera representando al objeto aterrizado, exactamente igual que ocurrió en Voronezh en 1989, siendo por tanto algo que impresionó sin duda a aquella sociedad. Un hecho que habría que dejar escrito para las siguientes generaciones en la piedra por el impacto visual que supuso, pero sobre todo por el horror que pudo provocar, sin duda, la radiación que dejó tal acontecimiento, exactamente igual que en Voronezh, algo que ha pasado, por cierto, lo de la radiación, en más casos ovni. Siempre, por supuesto, respetando y entendiendo que estamos hablando de seres humanos que estaban en la prehistoria y con su arte, con su abstracción. Seres humanos, hombres, que no entendían lo que estaba pasando, que lo vieron posiblemente nada más que una sola vez y que sufrieron un tremendo daño en su sociedad ante tal hecho relacionado con la radiación provocada ante tal encuentro del tercer tipo. Bien, por otro lado, los que han estudiado estas representaciones concluyen sin más que este singular petroglifo pues debe de corresponderse con el de un chamán debido a la importancia de dicha función y su alta consideración en las sociedades de aquellas épocas y en la relevancia que parecen tener pues este tipo de imágenes, esta imagen en particular entre todas las demás del conjunto, ¿no? Y sin más. Bien,
Toda la imagen, toda la enorme silueta, si nos fijamos, está partida en dos por una grande y profunda grieta vertical que surca la figura de arriba a abajo en un recorrido recto que pasa justo por el centro y que se quiebra al pasar por su cabeza en representación, sin ningún género de dudas, a miedo y a desgracia, algo evidente por la improbable simetría alcanzada. Por eso, y de ahí, que estaríamos hablando de un... de lo que sería pues de una hipótesis que iría más allá de lo que podría ser un chamán. Y entonces, ¿por qué? ¿Ante qué estamos? ¿Qué representa esto? Teniendo en cuenta lo que pasó en el gran avistamiento del fin de la Guerra Fría, estamos ante un símbolo de lo que ha pasado con la radiación de ese primer encuentro, similar a lo que ocurrió en Voronezh en 1989, en donde, por cierto, la mismísima KGB ha estado verificando y sigue verificando a día de hoy si hay radiación a lo largo de los años en las áreas cercanas a ese avistamiento, a ese acercamiento de ese objeto volador no identificado a la Tierra, a lo que sería a ese parque. Es significativo resaltar que muchos de estos grabados se encuentran en rocas verticales, pegadas al agua en lugares de muy difícil acceso. Entonces, ¿por qué arriesgarse tanto para realizarlos en esas zonas de muy difícil acceso? Claro, ¿para qué arriesgarse tanto para realizarlos en esas zonas cuando se podía haber elegido a lo mejor el suelo o cualquier otra roca en algún lugar más cómodo para trabajar? Pues porque el mensaje era único y necesario y había que realizarlo en un lugar sagradísimo y pensadísimo. Era inteligente y era básicamente para la supervivencia. Había que hacerlo allí y había que hacerlo en donde lo que sería el torso se tuviese que ver de forma que se viera pues de color plateado. El mensaje tenía que ser a escala y el mensaje era muy claro: si vuelven a aparecer, o huís o los matáis, pero son estos. Tienen este tipo de cabeza. Vamos a ver, nuestro arte es abstracto, pero son más o menos estos. Y son malos porque cuando aparecieron, nosotros nos comimos su radiación. Si vuelven a aparecer, os piráis u os los cargáis. Y además lo vamos a hacer en esta grieta para que lo sepáis. Aquí tenemos unos dibujos que nos hacen preguntarnos, sin ninguna duda, ¿tuvieron estas antiguas comunidades humanas contacto con seres ajenos al planeta? ¿Pintaron lo que veían? ¿Se idearon un sistema para ir pasando su mensaje de generación en generación? ¿Vinieron unos seres extraterrestres que fueron identificados como dioses a Rusia hace 3 o 4 mil años y luego volvieron en pleno 1989, en plena Guerra Fría y cuando yo tenía 7 añitos? Bueno, pues nada más. Aquí dejo este programa lleno de enigmas y que espero que, pues os haya gustado muchísimo. Espero que lo hayáis podido disfrutar y que podáis compartirlo en vuestras redes sociales. Nada más, os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.